En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título El llamado macedónico. Cada ser humano en las diferentes estaciones de la vida encontrará que hay cosas, personas, lugares y eventos que llaman o atraen su atención. Por ejemplo, a los niños los juguetes constantemente le llaman la atención, invitándolos para que jueguen. ¿Cuántos fuimos niños? Yo conozco un personaje que aunque ya tiene 48 años, a veces le agarra complejo de niño con eso de Star Wars, los soldaditos y todo eso. No hay nada de malo, ¿verdad? En que volvamos a ser niños, amén. El problema es cuando somos niños en la vida, en las relaciones personales, ese sí es un grave problema. Los adolescentes, por ejemplo, les llama la atención los videos, los amigos, los deportes, el dormir mucho. ¿Cuántos fuimos adolescentes? ¿Eh? Algunos padecíamos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero sí también conocí un personaje que le llamaban el bello durmiente, porque todo el tiempo pasaba durmiendo. Entonces hay adolescentes que el dormir les atrae mucho, la comida. Y si hablamos de la estación de los adultos, pues ya no se diga, ¿verdad? Yo mejor aquí paro porque creo que hay una variedad de cosas, personas, lugares y eventos que nos atraen y nos llaman nuestra atención. Y meditando en esto, amados hermanos, concluí que lo que llame nuestra atención será algo o alguien que ha prendido nuestro corazón. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en ese tema? Que lo que llame su atención va a ser algo o alguien que ha prendido su corazón. Y a través del libro de los Hechos encontramos a un hombre, el apóstol Pablo, cuyo corazón estaba tan prendido por la persona de Jesús que él en la epístola a los Filipenses escribió que por amor a Cristo todo lo que era ganancia para él lo consideraba como pérdida y las tenía por basura para ganar a Cristo Jesús. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo 16 los versículos del 6 al 15. Y cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor, leyendo en el versículo 6 del capítulo 16 de los Hechos, dice así la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió predicar la palabra? El Espíritu Santo. Mantenga eso en mente porque va a ser un punto muy importante de este mensaje. Versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, ¿el qué se le mostró? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia ¿de dónde? Macedonia. De Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto a ¿dónde? Al río. ¿A dónde? Al río, donde solía hacerse, ¿qué? ¿Qué solía hacerse en el río? La oración. Y sentándonos, hablamos ¿a quiénes? A las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? A Dios. ¿Estaba haciendo qué? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Estos pasajes, amados hermanos, que acabamos de leer, nos dejan ver que para escuchar el llamado macedónico es imprescindible vivir en el Espíritu.
Para escuchar el llamado macedónico es imprescindible vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu se requiere de dos cosas. Lo primero es de una naturaleza espiritual y segundo, amar lo que Jesús ama. Esos son los dos ingredientes necesarios, vitales, para que nuestros oídos estén sintonizados y podamos escuchar el llamado macedónico. Solamente los que hemos nacido de nuevo, y es muy importante que usted entienda en esta mañana que ser miembro de una iglesia no le da la garantía que usted ha nacido de nuevo. El haber hecho una confesión por Jesús en un altar de una iglesia después de una predicación no es la garantía de que usted ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se efectúa en la vida de un hombre y de una mujer cuando reconoce que es pecador, pero cuando permite la acción tanto del Espíritu Santo como en la poderosa palabra de Dios para que genere vida espiritual. La Biblia dice que el nuevo nacimiento ocurre simplemente por la acción divina. Ese nuevo nacimiento usted no lo puede fabricar. Hay creyentes que quieren hacerse creer a ellos mismos que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. Hay hermanos en las iglesias que piensan que por venir a la iglesia domingo a domingo han nacido de nuevo. Pero déjeme decirle que el nuevo nacimiento es visible, aunque es dado de arriba, porque Dios hace la obra en el hombre y la mujer, pero el nuevo nacimiento se hace visible a los humanos. Debe de haber un recuento en la vida suya y en la mía. Y si hay amigos aquí en esta mañana que nos visitan y asisten a una iglesia pero no han nacido de nuevo, déjeme decirle que en esta mañana usted puede nacer de nuevo, porque Dios está interesado en otorgarle salvación a su alma en este día, en este lugar y en esta hora que estamos presentando esta palabra. Ahora, el nuevo nacimiento lo que hace es que nos cambia la naturaleza. Cambia nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa por una naturaleza espiritual. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él aviva nuestro espíritu. La palabra de Dios nos dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay gente que hoy en día adora a Dios y ora y alaba, pero no tiene vida espiritual. Usted se puede arrodillar delante de un santo, pero eso no quiere decir que usted está vivo espiritualmente. Eso quiere decir que usted camina en ignorancia espiritual y que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y vivifica nuestro espíritu, consecuentemente la acción del Espíritu Santo viene a habilitar nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos tener comunión con Dios y podamos crecer en nuestra vida espiritual con Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Hay creyentes que dicen: yo no puedo entender la palabra, yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo no consigo, hermanos, que un creyente, una persona que dice haber nacido de nuevo, no entienda la palabra. Porque el que es nacido de nuevo tiene la capacidad espiritual de entender la palabra de Dios, precisamente porque su mente ha sido renovada, porque su mente ha sido iluminada por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando nuestro espíritu ha sido vivificado? El creyente tiene una responsabilidad delante de Dios y esa responsabilidad es la de mantener y cultivar la vida espiritual a través de las prácticas espirituales como son la oración, el estudio y la meditación de la palabra y el congregarnos en una iglesia de sana doctrina. Amén. Es nuestra responsabilidad también guardarnos para el Señor y caminar en obediencia de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, el mantener y cuidar esa naturaleza espiritual. ¿Por qué es que esto es tan importante? Porque el mantener esa vida del Espíritu nos va a ayudar a vencer la naturaleza carnal que todos nosotros tenemos y con la cual luchamos día a día. ¿Cuántos luchan todavía con su naturaleza carnal?
Todos los días yo lucho con esa naturaleza carnal. Sin embargo, nosotros, si aprendemos a vivir en la esfera del Espíritu Santo, el Espíritu va a seguir vivificando nuestro espíritu de tal manera que nos va a ayudar a amar a Jesús al punto tal que vamos a llegar a amar lo que Jesús ama. Amén. Vamos a llegar a cambiar nuestras agendas, hermanos. Vamos a estar dispuestos a cambiar nuestras aspiraciones en la vida, nuestros sueños, nuestras metas y propósitos, con tal de que, con tal que mi agenda sea la agenda de Dios. Amén. Y amados hermanos, solamente viviendo en la esfera del Espíritu es que nosotros vamos a poder escuchar el llamado macedónico. Pues el llamado macedónico sigue vigente hoy, en este tiempo, en este día, en este tiempo de tanta tecnología, de tanto conocimiento académico. El llamado macedónico todavía sigue vigente. Pablo tenía un corazón que amaba lo que Jesús amaba y él vivía en sintonía con el Espíritu Santo. El corazón de Pablo ardía día a día por predicar a Cristo en los lugares donde él todavía no había sido predicado. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos que vivían en tinieblas, para que pudieran ver la luz gloriosa del Señor Jesucristo. Su pasión por ver a los pecadores libres del pecado y de los lazos de Satanás hacía de Pablo un hombre dispuesto para ir a donde el Señor lo enviara a presentar ese mensaje de salvación. Pablo había aprendido a ser obediente a la guianza del Espíritu. Y estos versículos del 6 al 7 parecieran ser un poco contradictorios. ¿No le parece a usted? Sí, a mí me parecen ser un poco contradictorios si los leemos apresuradamente y no meditamos en lo que la palabra nos dice. Y aquí voy a entrar a un tema muy importante, porque la contradicción que aparentemente aparece es que dice la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra tanto en Asia como en Bitinia. ¿O solo mi Biblia dijo eso? Usted leyó conmigo, ¿verdad? ¿Su Biblia decía eso? ¿Sí? Que el Espíritu Santo le prohibió, le dijo, no prediquen la palabra aquí en Asia. Y de Asia, como no pudieron predicar y Pablo no podía estarse quieto sin predicar, dijo, me voy para Bitinia, allá voy a ir a predicar el Evangelio del Señor. Y entonces el Espíritu le dijo, tampoco aquí, Pablo, te prohíbo que prediques la palabra. Entonces algunos dirán, entonces hermana, ¿cómo es que estamos entonces con eso? Que la Biblia acaso no dice que Dios envió a su Hijo para que ninguno se pierda y todos lleguen al conocimiento de la salvación a través de Jesús. ¿Cómo es eso entonces que el Espíritu le prohibió? No que allá había necesidad, no que allá había un alto número de gente que necesitaba ser expuesto a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo está eso? Dan pie estos versículos a la enseñanza torcida que se ha predicado a través de los años y que todavía se sigue predicando, que Dios tiene un determinado número de personas que van a ser salvos. Dan pie estos versículos a esa torcida enseñanza también que dice que Dios, porque es omnisciente, Él ya conoce todas las personas que van a ser salvas. Por lo tanto, entonces, Él ya sabe y hay algunos solamente que pueden ser salvos y otros no pueden ser salvos. Definitivamente, amada iglesia, no. Definitivamente yo no podría usar estos versículos para ir con esas enseñanzas torcidas que todavía se están enseñando, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña algo completamente diferente. En Hechos capítulo 10, versículo 34, y todos nosotros aquí, ¿verdad? Los más, no voy a usar la palabra, yo no dije eso, por allá lo dijeron, ¿verdad? Pero los menos bebitos en este día están exentos de esto que voy a decir, porque están bebitos, ¿verdad? Y la visita, por supuesto.